Hola Lu, Buenas tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Lucía, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hola, Lucía. Bienvenidos. Hola, Lucía. Hola, Hola. hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes a bienvenidos. todos. Me Hola, encanta que esto ya es como si estuviésemos todos tomando mate. Ya nos conocemos hace meses, ¿no? ¿Cuál? yo le estoy dando al Chivas, ¿A qué? Chivas Regal. Bueno. Mirá vos. Pero Parece un mate, una pero reunión con mis hijos, un petit cumpleaños de uno de los nietos, y puede ser que me tome un whisky, no tengo ni idea, pero puede ser. Tampoco no. acá en el chat te están pidiendo que les mandes un poquito. Les mando un poco de Chivas. Sí, parece. Bien. Agua tengo mucha. Chivas tengo poco. Pero puedo alcanzar para... Sí. Hola Jaime, bienvenido. Bueno, perfecto. Sabes que igualmente todas las charlas están ahí grabadas, así que las puedes ver después. Algo de lo que vimos en las últimas tiene que ver con lo que vamos a charlar hoy, pero bueno, saben que igual todas las charlas son, no es que tienen correlatividad, podemos ir avanzando y en sí mismas abrimos y cerramos un tema. Bueno, muy bien. Vamos a ir empezando mientras se van sumando. Quiero ver a ver si veo alguna cara nueva. Bueno, me presento por si hay alguno nuevito que no estoy viendo. También si alguien ve la charla después grabada, mi nombre es Lucía. Todas las actividades que estamos dando los lunes, miércoles y viernes son todas actividades de método de roce. Acá los presentes ya son todos, ya la tienen clarísima, todos expertos. La próxima charla vamos a ver quién la da. Ya la tienen clarísima. Seguro, ¿Ves? En la teoría todo muy claro, en la práctica cuesta. En la Exacto, teoría tal todo cual. funciona, ¿no? Acá vi que dice somos rosistas graduados. Exacto, en la teoría todo funciona, en la práctica después, ahí es cuando Más la o cosa se menos. pone más difícil. Bueno, hoy vamos a ver un tema que tiene mucho que ver con cuestiones prácticas. Vamos a ver teoría, pero que después la práctica se pone, ahí es otro asunto de verdad, que es sobre relaciones humanas, relaciones interpersonales. La semana pasada estuvimos hablando sobre mindfulness, que es una de las técnicas más asociadas a la parte técnica del método de Rosen. Miren, les voy a compartir este cuadrito que ya vimos algunas veces. Pero que muestra un poquito cómo funciona el método de Rosen, ¿no? Que está la parte de técnicas, que es todo lo que nosotros vamos viendo en las clases de los lunes, de los valientes que hacen la clase de Fran los lunes a las 18 y los viernes a las 10:30. Entonces ahí tenemos algunas técnicas que trabajan sobre fuerza, técnicas corporales, que trabajan sobre flexibilidad, cosas de respiración que también fuimos viendo en algunas de estas charlas, técnicas de concentración, de mindfulness, de descontracción, de mentalización. Todos esos son recursos técnicos, cosas que cada uno practica y afectan solamente al que las hace. Y después todo lo que completa el acervo de herramientas que tiene el método de Roce son todos recursos que tienen que ver con comportamiento, que es mucho más tiempo de lo que le dedicamos a las técnicas, ¿no? Entonces ahí están todo lo que tiene que ver con hábitos, con civilidad, con buenas maneras, con buenas relaciones humanas, con reprogramación emocional, mindset, ética, muchas cuestiones que nosotros venimos, que nosotros venimos charlando los miércoles, ¿no? Porque son cosas que tienen que ver con práctica,
pero no son técnicas, ¿no? Tienen, muchas veces cuando se habla de esto de método de Rose, se habla de técnicas y de conceptos, pero no conceptos en términos de algo teórico, sino en términos de cosas más concretas que hacen a la práctica a lo largo del día. Y hoy vamos a hablar un poco más de esto que tiene que ver con civilidad, buenas maneras, buenas relaciones humanas. Para contextualizar un poquito para los que es la primera vez que asisten a la charla, o para los que hicieron poquitos, vamos a retomar un poquito esta estructura de la que hablamos en cada charla, porque nos da una base que nos permite entender muchas de las cosas que charlamos, que tienen que ver con nuestro cuerpo físico, ¿sí? Que es más fácil de sentir y de percibir porque lo vemos, lo sentimos y lo tocamos, nuestras emociones y nuestros pensamientos, nuestro mental, físico, emocional y mental. Toda la estructura que nosotros tenemos está formada por estas tres partecitas que van intercomunicándose permanentemente y afectándose entre sí. Por eso, una emoción desencadena un determinado pensamiento. Una determinada emoción genera un efecto en el cuerpo, ¿sí? Son cuerpos, como subcuerpos, que están todo el tiempo interactuando. Entonces, la semana pasada, que hablamos más sobre mindfulness, que tiene más que ver con el cerebrito, ¿no? Con el mental, con la capacidad de foco, la capacidad de estar presentes, vimos también que mucho de lo que nosotros vamos trabajando sobre esa capacidad de foco y de concentración genera efectos muy concretos sobre nuestro emocional, sobre nuestra estabilidad emocional. Entonces, en esta estructura, la idea es como ir viendo qué podemos ir generando para de a poquito lidiar mejor con las diferentes situaciones que se nos presentan, ¿no? El miércoles pasado, en resumen muy resumido, charlamos un poquito sobre eso. Un detalle, voy a silenciar los micrófonos para que no haya sonidos de fondo. Ustedes saben que si en cualquier momento quieren hablar, activan el micrófono e intervienen, me interrumpen cuando sea. Muy bien. Ahora, estos dos pilares que tienen que ver con técnicas y con conceptos, o esta cosa más ligada al comportamiento que trabaja el método de Rose, son dos pilares que están todo el tiempo interactuando entre sí y que uno ayuda al otro. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos trabajar hoy vamos a hablar mucho sobre relaciones humanas, y ahí vamos a ver cuán importante es generar, por ejemplo, más vitalidad, estar más pilas. Cuando uno está más cansado, por ejemplo, y es mucho más difícil ahí evadir un conflicto, ¿no? Entonces, toda esa parte, gran parte de lo que nosotros trabajamos en lo que tiene que ver con comportamiento está asociada a relaciones humanas, a prestar atención a la forma en la que nosotros nos vinculamos con todo el mundo, la gente que tenemos más cerca en nuestra casa, la gente que nos cruzamos menos tiempo, no sé, en el trabajo, o al que nos cruzamos en la calle, al que le compramos una cosita, con todo el mundo. Ahora, cuando nosotros trabajamos, vamos a volver a esto, que esto nos va a ayudar a que quede más explícito. Cuando trabajamos con el método de Rose, ¿se acuerdan que desde el principio venimos trabajando con esta estructura y con tres focos, que son más vitalidad, es decir, tener más pilas, más energía? Vieron que hay días o incluso épocas que uno está más cansado, más abajo. Bueno, con este sistema lo que buscamos es, a través de los diferentes recursos, tener como un estado de más vitalidad, más sostenido. Obviamente que hay días en los que uno está más cansado o lo que sea, pero en general voy a tener más herramientas para estar más pilas, con más lucidez. No solo para generar más energía, sino también para aprender a no desgastarla. ¿Se acuerdan que de eso charlamos un montón en la charla que vimos sobre administración del estrés? Foco, que es justamente lo que conversábamos en las últimas charlas,
más enfocadas en mindfulness, sobre desarrollar principalmente la capacidad de estar más presentes. Y al mismo tiempo, esa capacidad de estar más presentes, hacer más conscientes nuestros pilotos automáticos, ¿no? Las cosas que hacemos por reflejo, por condicionamiento, no porque elegimos. Y en tercer lugar, inteligencia emocional. Es decir, tener más herramientas y más capacidad para administrar mejor nuestras emociones. Que la emocionalidad no sea algo que nos lleva. Y bueno, dije esto porque bueno, lo dije, estaba enojado. O me estresé porque bueno, porque sí, porque me estresé, ¿qué iba a hacer? Sino que nosotros empecemos a poder percibir y a darnos cuenta de esas cositas que nos afectan y de esas herramientas que nosotros vamos teniendo para reaccionar de la forma que nosotros queremos. Ahí van viendo que a medida que vamos avanzando con diferentes temas, todo está hiper relacionado, ¿no? Todo tiene que ver una cosa con otra, por eso también muchas de las cosas que vamos desarrollando en una charla agarramos cosas de otra, porque de alguna manera nosotros somos como una especie de red, ¿no? Una especie de red en donde todo afecta a todo y todo está conectado. Entonces, es muy difícil, por ejemplo, trabajar para desarrollar más foco, más concentración, o trabajar sobre nuestra inteligencia emocional si no tenemos más energía, si no tenemos vitalidad. La semana que viene vamos a profundizar un poquito más en ese, así como la semana pasada profundizamos más en el vínculo entre el foco y la inteligencia emocional. La semana que viene vamos a hablar un poco más sobre la interacción de esos tres factores, más vitalidad, foco e inteligencia emocional. Y así vamos entrando en el tema de hoy, que son las relaciones humanas, las relaciones interpersonales. Que si nos ponemos a pensar, las relaciones humanas, nuestros vínculos, son de las cosas que más nos afectan, ¿no? Para bien y para mal. Hablar con alguien que queremos mucho, sobre todo ahora que por ahí nos vemos menos, o tener un encontronazo con alguien que queremos mucho, con alguien que nos cruzamos en la calle, ¿no? Después uno llega y no sabes lo que me pasó. Son situaciones que Olga se ríe, no sé por qué se ríe. Son situaciones que nos afectan en el día a día, en todo sentido. Lo más probable es que cuando uno se quede ahí dando vueltas con algo en la cabeza tenga que ver con que si le dije, que me dijo, que si reaccionó así o que si yo reaccioné así, ¿no? Dentro de toda esa esfera que abarca nuestro comportamiento, uno de los conceptos que vimos ahí fue el de civilidad. ¿Se acuerdan en el cuadrito que les mostré al principio? Si buscamos, eso es algo, ¿no? Bueno, miren, les voy a mostrar otra vez, porque ahí Oscar me hizo con la cabeza que no. En este cuadrito que vimos desde el comienzo, ¿sí? Estos vendrían a ser las principales técnicas, algunas de las técnicas, hay más, y estos algunos de los conceptos que tienen que ver con comportamiento. Hábitos, que son muchas de las cositas que venimos charlando los miércoles. Civilidad. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra civilidad, a ver, voy a buscar para no decir cualquier batata, una de las definiciones que vamos a encontrar es esta. Conjunto de formalidades, de palabras y actos que los ciudadanos adoptan entre sí para demostrar mutuo respeto y consideración, buenas maneras y cortesía. Conjunto de formalidades, de actos y de palabras. Ahora, la idea de lo que nosotros enseñamos tiene que ver con sacar la palabra formalidad. Es decir, aprender a desenvolver esas actitudes, pero de forma natural, fuera de lo formal. Y si nos ponemos a pensar en este sentido, la civilidad, ya sea en la profesión, en una pareja, en nuestros vínculos familiares, en nuestras amistades, en cualquier vínculo, las habilidades socioemocionales, que son como esas habilidades más blandas, que no tienen que ver con cosas tan duras o concretas,
son habilidades que nos pueden facilitar la vida, que nos pueden derrumbar murales enteros. Entonces, de todos estos recursos que nos va brindando, tienen que ver de alguna manera con salir de nuestra cajita, con aprender a desarrollar esas habilidades socioemocionales, como por ejemplo generar empatía, poder poner el foco en las demás personas, desarrollar la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Imagínense si todos pudiésemos hacer eso. Imagínense si todos pudiésemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que las demás personas, ya sean personas que nosotros queremos o personas que nos cruzamos en el día, que se sientan cuidadas, que se sientan importantes, que se sientan queridas, que nuestras acciones, nuestras palabras, incluso nuestra mirada, haga que las personas a nuestro alrededor se sientan felices y cuidadas. ¿Sería otro mundo o no? El mundo sería muy diferente si todos tuviésemos esa capacidad, si todos tuviésemos esa capacidad de mantener el foco en eso siempre. Viviríamos en una sociedad mejor, sí. Básicamente se trata de ser cordiales. Cordialidad viene del latín cordis, que significa corazón. O sea, actitudes cordiales son acciones que nosotros hacemos de corazón, con cariño. Y lo que acá Oscar dice, hay que reemplazar descontracción por descontracturar. Bueno, pero es a propósito, porque en realidad en España no existe la palabra descontracción. Es una palabra que nosotros metimos ahí, pero que tiene que ver con que la palabra también descontracturar, fíjense que te lleva más a pensar en la contractura, ¿no? Y descontracción es una palabra que está más asociada como a relajar. Pero de alguna manera, volviendo como a esta línea de pensamiento, lo que el método de Rose propone es darnos herramientas, todo lo que nosotros venimos viendo en las charlas, que tiene que ver no solo con la parte de técnicas, sino también con todo esto asociado a recursos que se van incorporando a nuestra vida para poder instalar la cordialidad como estilo de vida. Sería todo muy diferente. Ahora, porque además de ser una actitud hacia los demás, esta actitud que nosotros podemos aprender a desarrollar y a cultivar, ¿sí? Muy difícil, pero si nosotros lo pensamos, es una actitud que no solo hace bien hacia el que uno expresa esa actitud, sino también a nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una actitud más leve, más cordial, más cariñosa, más cuidada hacia otra persona, uno mismo se queda con una sensación de más levedad o de más bienestar, ¿no? Entonces, ahí tenemos también como una demostración de que al mismo tiempo uno mismo está siendo beneficiado en eso, porque si no, pensemos la situación contraria, la situación opuesta, ¿no? Cuando uno tiene una actitud que después te das cuenta que no, uno termina envenenándose, esa sensación que, bueno, lo mismo, pero al revés pasa cuando uno empieza a entrenar esa capacidad de desarrollar esa mirada hacia el otro. Ya vamos a llegar a esto, Susana, no te me adelantes, ya vamos a llegar. Y si no es recíproco, porque pensemos esto, por un lado, esa actitud de cordialidad abre puertas, ¿no? Pensemos, no sé, una situación banal como, ¿quién va a vender más? Un vendedor que es cordial, que es atento, que es cariñoso, que cuida a la persona, o un vendedor que no le importa nada. ¿Quién va a conseguir mejores descuentos? Un comprador que es tipo, que no le importa nada y que va al cliente, o el que es más atento y más considerado para el que lo está atendiendo. Ahora, vamos a esto, porque acá surgió un tema muy interesante, muy interesante. Susana, Cecilia, Zulma, todos, y cuando no es recíproco, ¿qué pasa cuando del otro lado la cosa no es, el otro no está en el mismo lugar? Porque bueno,
todo sería muy lindo y muy fácil y muy color de rosa, de rosas, si todos tuviésemos esa actitud, ¿no? Si todos estuviésemos enfocados y cultivando esa intención de hacer que el otro se sienta cuidado, se sienta feliz, que esté todo bien. Pero en ese punto, cuando del otro lado hay reciprocidad, es fácil. Perdón, Marta, te silencié, ¿te habías activado vos? Sí, sí, te quería hacer un comentario que viene, pero mira, parece que hubieras vivido conmigo. Hay una persona en mi edificio que tiene problemas psiquiátricos. Y bueno, no sé si está en tratamiento o no, pero es una persona que se mete en todo, sobre todo cosas que no son ciertas muchas veces. Tal es así que llama a la policía y una vez un oficial de policía le dijo, señora, no llame más, usted tiene que llamar a un psiquiatra, le dijo. Pero bueno, eso es al margen. Y me encuentro con ella ayer. Yo ya la veía venir cuando estaba llegando a casa. Y yo dije, ay no, por favor. Bueno, y yo dije, ¿qué pasa si yo no reacciono como reacciono siempre? Que no reacciono mal, pero sino que trato de hacerle ver que está equivocada. Y entonces, y lo puse en práctica, y ella habló, se quejó del edificio, del encargado, del administrador, de todo el mundo, cosas que no son así realmente. Y claro, llegó un momento que vio que yo no reaccionaba, yo la miraba con una sonrisa. Entonces se frenó y me dijo, ¿y no me vas a decir nada? Mira, yo tengo un buen psiquiatra que conozco, ¿querés que te pase el teléfono? Se desarmó, pegó media vuelta y se fue. Yo no sé si estuve mal o estuve bien, pero eso lo solucioné en ese momento. No creo que me vuelva a increpar más para preguntarme o quejarse de algo. Discúlpame por la intervención, pero fue lo No, que me por pasó favor. ayer justamente. Justo. Bueno, la idea es un poco eso, pensar en que en las situaciones que nosotros que no van a ser tan favorables, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, pensémoslo, muchas de estas cosas funcionan de la misma manera en diferentes ámbitos, como cuando hablábamos de la queja, ¿se acuerdan? ¿Alguien no estaba en la charla de la queja? A ver, alguna mano, bueno. Una de las charlas que tuvimos, hablamos, si no me equivoco, fue en la charla sobre mindset, en donde hablamos, mindset viene a ser algo así como mentalidad, como el conjunto de nuestros pensamientos, cómo está configurada nuestra cabeza. Y hay un ejercicio que surgió a partir de que muchas veces los pensamientos, muchas veces no, casi siempre, los pensamientos que surgen en nuestra cabeza son pensamientos totalmente aleatorios, nosotros no los elegimos. La cabeza funciona como quiere, por donde quiere. Y ahí los entrenamientos de concentración que son tan fundamentales. Ahora, uno de los reflejos asociados a ese funcionamiento vino al caso en esa charla, era la queja, ¿no? Como que nosotros tenemos muy instalado el mecanismo, el automatismo en piloto automático, el quejarnos de diferentes cosas sin darnos cuenta. La queja sale así como en automático. Ahí había algunos que habían jugado torneos de queja, de a ver quién se quejaba primero, quién tardaba más en quejarse. Bueno, fue todo un ejercicio, el de la queja, y ahí tuvimos toda una semana de entrenamiento de darse cuenta cuando uno está por quejarse, y ahí decir, bueno, ¿pero es realmente necesaria esta queja? ¿Está saliendo porque sí? Bueno, ese es un ejemplo de algo que para nosotros es muy común, ¿no? No sé, llevándolo a una conversación totalmente banal en el ascensor, es rarísimo que te digan, ay, qué lindo día, ¿no? Se viene la primavera. Lo más normal es que, qué humedad, ¿no? Uy, la lluvia, el frío, qué calor. Eso es lo más
Si el otro te dice, uy, qué lindo día, ¿no? Medio que hasta que te descoloca, porque queda como medio... Lo más común es que el comentario así general sea siempre asociado a algo de queja. Entonces, al estar ahí tan instalado ese condicionamiento de queja, bueno, cuando algo que sea un poco más, si yo me quejo por cualquier cosa, pero me cuesta poner el foco en las cosas que, no sé, yo ahora me estoy quejando porque hay un ruido del vecino de arriba, pero al mismo tiempo estoy acá charlando con usted, o hay, no sé, el día está re lindo si salgo al balcón, ¿no? Uno puede elegir en dónde poner el foco. Ahora, el momento en donde haya algo más pesado, más grande, a mí me va a costar mucho más encontrarle el pedacito positivo a eso. Si mi condicionamiento está todo el tiempo puesto en quejarme, en ver lo negativo. Ahora, acá pasa algo parecido en relación a esta cuestión de la cordialidad, ¿no? Porque es esto, es muy fácil cuando el que está del otro lado también es amable, pero cuando el otro, cuando no es recíproco, cuando el otro no está siendo amable, ahí te quiero ver, ahí es otra historia. Y ahí es donde nos juega a favor toda la estructura, la práctica y los condicionamientos instalados en situaciones favorables, digamos, en situaciones en donde yo le estuve prestando atención a eso, en una situación en donde, bueno, no demandaba tanta energía. Ahí Laura dice algo, una vez que tomás conciencia, empezás a buscar ver la mitad del vaso lleno. Y como nosotros veníamos viendo, nosotros funcionamos a través de esos pilotos automáticos siempre. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrenar algo una y otra vez, al principio no es natural, ¿no? Es como cuando entrenamos concentración. La cabeza, si yo la dejo que funcione naturalmente, no funciona enfocada. Funciona totalmente dispersa con 25 pensamientos al mismo tiempo. Ahora, si yo entreno la capacidad de concentrarme en una cosa, después ahí voy instalando un condicionamiento de estar presente, de estar enfocado en cada vez más cosas, de elegir por dónde yo quiero que vaya mi cabeza, y eso empieza a funcionar cuando yo no estoy pensando en hacer eso. Lo mismo en relación a esta actitud, en donde a medida que yo vaya instalando y entrenando ese comportamiento, fíjense que los comportamientos se entrenan de la misma manera que las técnicas, ¿no? Como ese paralelismo que hicimos recién, porque nuestro comportamiento está condicionado de la misma manera, por los mismos mecanismos que los mecanismos que saltan cuando nosotros estamos entrenando las técnicas. Si yo voy entrenando eso en diferentes situaciones, después es mucho más fácil que en una situación más adversa, más difícil, en donde el otro no está en el mismo lugar, a mí me salga de forma más auténtica o más natural, o que por lo menos me dé cuenta. Y también percibir que si yo estoy haciendo eso, también lo estoy haciendo por mí, porque el otro tal vez no tiene nada que perder. Yo soy consciente de que de que estoy perdiendo tiempo, salud, calidad de vida, de que me estoy envenenando, de que estoy perdiendo energía, de que estoy haciendo un montón de cosas que van en contra de otras cosas que vamos trabajando. ¿Se entiende un poquito? Ahí llegamos a ese punto clave que es donde... Entonces, un truco, un tip interesante en situaciones, esto se da más en situaciones en donde, bueno, en cualquier situación, con conocidos o con no tan conocidos. Cuando uno está ahí en el momento de ebullición emocional, no responder. Menos por escrito, porque por escrito vieron que el otro nunca sabe, o uno lee algo y nunca sabes con qué tono el otro está escribiendo, dónde puso la pausa. Tal vez el otro dijo, sí, bueno, y uno leyó, sí, bueno, y cambia por completo. Ahí es mucho más difícil de manejar el mensaje, la brecha que hay entre lo que uno dice y lo que llega del otro lado. Ahí un tip, por ejemplo, puede ser escribir la respuesta, aunque vaya a ser algo que uno vaya a hablar, releer, volver a escribir, dejar que la cabeza se enfríe, suavizar. Ahora, la idea con esto no es reprimir,
¿sí? Todo esto no quiere decir que yo voy a reprimir, que a mí me dio yo ya estoy emocionado, bueno, lo reprimí. El trabajo que nosotros hacemos es, por entrenar, no llegar a esa rabieta, pero si ya llegamos ahí, saber que no vamos a mejorar la situación tirándole la bronca al otro, ¿no? Como que a veces uno dice, bueno, pero me lo saco, pero no es una situación que va a terminar ahí. De alguna manera ahí la bola se va creciendo y va creciendo y va creciendo, sobre todo si es un vínculo cercano, alguien con quien uno construye una relación. De ahí la idea de administración de conflictos, ¿sí? Que tiene que ver no con reprimir la emoción en ese momento, para nada, sino con aprender a usar nuestra inteligencia. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando veíamos la estructura de físico, emocional, mental? Que lo clave que charlamos siempre en esa estructura es entender que los cuerpos que son más densos eclipsan a los que son más sutiles, ¿sí? El físico eclipsa al emocional, ¿por qué? Porque es mucho más denso y es mucho más fácil de sentir, mucho más fácil sentir que me duele el hombro a que estoy irritada, ¿no? Ahora, cuando el emocional está muy ahí en ebullición, ¿qué pasa? Eclipsa el mental. Si el emocional está ahí, yo no puedo pensar con claridad. Lo más probable es que si el emocional está ahí en total ebullición, lo que yo diga, después cuando lo piense en frío, voy a decir, no. ¿Vieron la carita esa de WhatsApp de nenito con la mano así? ¿Qué dije? Eso es lo más probable. Entonces, la administración de conflictos básicamente consiste en aprender a administrar esa emoción, ¿sí? No dejarnos llevar por esa emoción y usar nuestra inteligencia para administrar esas situaciones. De alguna manera, estoy leyendo los comentarios. Acá, por ejemplo, Laura me dice, entonces sería hacer emerger al mental por encima del emocional. Exacto, y eso tiene que ver con qué, cómo hacer emerger al al mental por encima del emocional, bajando, aquietando el emocional. Si yo estoy en el medio de no voy a poder pensar con claridad en ese momento. Entonces tengo que saber que si yo dejo que mi emocional se enfríe, en ese momento voy a conseguir resolver la situación con mucha más lucidez y con mucha más claridad. Entonces, la idea en la administración de conflictos no es reprimir el flujo de esa emoción, no sé, del enojo, de lo que sea, sino que administrar conflictos es no bloquear esa emoción, sino aprender a direccionarla, aprender a canalizar, a sublimar esas emociones para que esas emociones salgan y fluyan, pero en la dirección que nosotros queremos, de acuerdo a los resultados que queremos. Ahora vamos a ver un cuadrito que en otra charla lo vimos, que tiene que ver con esto. Ahora vamos a ver a esto, Clara. No sé si vieron la película Relatos Salvajes. Yo justo la vi hace poquito. Ya la había visto, pero la volví a ver hace poco. Son como muchas situaciones banales, ¿no? Situaciones, el tipo que le llevan el auto de un lugar mal señalizado, la mujer que se entera que el marido le era infiel, un cruce de autos en la ruta, pero catástrofes terminan en, perdón, si alguien no lo vio, no le estoy diciendo nada que no, cuando ves la foto de la película ya te das cuenta, todo termina en catástrofe y es como una bola que va creciendo y va creciendo y va creciendo, pero devienen de una situación banal, común, algo que nos pasó a todos en algún momento. Pero, ¿qué pasa? Es como que llega un momento en el que hay tantas gotitas que el vaso ya está más que rebalsado, ¿no? Ahora, algo que a mí me gusta pensar de esa idea de ¿vieron ese dicho? Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Y ese es un dicho, una expresión que a mí me resulta muy gráfica en relación a, pero pará, ¿cuál fue la gota que rebalsó el vaso?
la primera, la del medio, la quinta, fue la última, es una sumatoria de cosas, ¿no? La gota que rebalsó el vaso, nosotros en ese sentido es como si estuviésemos con el vaso ahí al límite de ser rebalsado todo el tiempo, ahí cae una gotita. Bueno, por un lado, el trabajo, o sea, cuando decimos el trabajo es no llegar a ese punto de, como no llegar al límite de estrés, no llegar al punto de la rabieta, tiene que ver con empezar a darse cuenta de cuando cae una gotita. Ah, mira, cayó una gotita, porque si no las gotitas van cayendo, van cayendo, van cayendo y uno no se da cuenta y de repente una gota rebalsa el vaso. Y termina como esas historias de la película. Esperemos que no termine como en ninguna así. O sea, es como Exacto, depende de con acá le dice, depende también qué cargas tengas antes de encontrarte con esa situación. Total, por eso mismo, todo lo que nosotros vamos viendo, tanto las técnicas que van generando una estructura emocional, mental, física, ¿no? Estructura emocional, física es esto, es tener más vitalidad, es tener más capacidad de concentración, es poder de percibir y canalizar, llevar nuestras emociones sin que la emoción nos lleve para donde ella quiere. Es lo mismo que la cabeza, si lo piensan en ese momento. Cuando nosotros entrenamos técnicas de concentración, cuando empezaron a hacer las técnicas de concentración, ahí dijeron, ay, mirá, estaba pensando en todo esto, mi cabeza estaba con 25 millones de cosas al mismo tiempo y yo no me daba cuenta. Bueno, la cabeza los está llegando, nos lleva para donde quiere. Entonces el trabajo que nosotros hacemos es decir, no, pará, ahora va a ser esto. Pero, no, va a ser esto. El entrenamiento es ese, no importa cuánto tiempo está el círculo, lo que importa es entrenar, decir, no, vení para acá, no, vení para acá. Y con el emocional es muy similar. El emocional me llevó, entonces agarré y dije, no, pará. Yo entiendo cómo funciona esto. Entonces esto, si yo hago una respiración profunda, esto se aquieta y yo puedo pensar, entender eso, entender cómo va funcionando esa estructura es lo que nos va dando más herramientas para administrar mejor esas situaciones. ¿Se acuerdan en alguna de las charlas? Bueno, ahora vamos a ir a eso, Susana. Un poco es esto, la idea es aprender a desarrollar estas herramientas para uno mismo estar mejor, para tener más bienestar, para no desgastar energía en cosas que no vale la pena. Otra cosa es tipo, les voy a dar un ejemplo excelente. Hace poco estábamos hablando de un tema similar con un grupo de alumnos que estaba haciendo la formación profesional. Entonces estábamos hablando, fíjense que muchas de estas situaciones, seguramente desde que en los 40 minutos que vamos charlando, a todos se les vinieron a la cabeza miles de situaciones, cuando este me dijo y cuando fui, ¿no? Tipo, situaciones personales. Entonces, ¿por qué? Porque son cosas que se aprenden a partir de la experiencia personal. Entonces, este alumno me contó una situación en la que había estado en la ruta, lo chocaron de atrás. Ahí él se bajó y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya me chocó. Se bajó, le sonrió y le dijo, perdón, aún sabiendo, bueno, el auto había venido atrás y lo chocó. Y ahí, bueno, la mujer del otro auto dijo, bueno, qué buena onda, porque imagínense, chocás a alguien de atrás, ahí estás adentro del auto, otra vez, como el muñequito de WhatsApp diciendo, no, ahora se bajan y me matan. Se baja alguien con una sonrisa y diciéndote, perdón, bueno, ya está, no pasa nada. Ahí empezaron a hablar y claro, tenían que esperar a que venga la grúa, seguro, no sé qué, pero como ella vio que estaba todo tan buena onda, dijo, bueno, me voy, ¿qué me voy a quedar acá a esperar? Total, este es buena onda. Y él dijo, no, pará, todo bien, pero no, quédate, bancá que ¿no? Una cosa es ser el buena, la idea no es, bueno, no poner límite, no saber hasta dónde, pero sí contemplar al otro, como que no entender un poco, eso a mí me pareció un ejemplo súper claro de, bueno, no es que uno va a decir a todo que sí y está todo bien, pero no hace falta enojarse, ¿sí? Ahora, para no llegar a enojarse, para que el enojo no venga solo, hace falta desarrollar toda esa estructura previa.
¿Se acuerdan en alguna de las charlas cuando vimos la imagen de la piedra? ¿Se acuerdan la comparación con el emocional? Nuestro emocional es como si fuese una piedra, imagínense una roca en un parada al borde de un precipicio. Está justo ahí en el bordecito, al borde de una pendiente. La piedra está ahí, estable. Está justo al borde de la pendiente, pero mientras está ahí parece que está estable, no pasa nada. Pero con un mínimo empujoncito de un lado, chau, la perdimos. Rodó cuesta abajo y ahí ya el emocional nos agarró, nos llevó, dijimos lo que no queríamos y pasó. De la misma manera funciona nuestro emocional. Basta con un mínimo empujoncito para que ruede cuesta abajo. Ahora, fíjense, nosotros en un momento de repente estamos chochos, estamos felices, porque ahí, no sé, pasó una cosita de un momento a otro, podemos estar enojados o tristes por X motivo. Pero cuando la piedra empieza ahí a tambalear, a oscilar, así como alcanza un dedo de un lado para empujarla y hacerla, una gotita para hacerla rodar para un lado, al mismo tiempo alcanza un dedo del otro lado para sostenerla, para impedir que ruede por esa pendiente. Acá, si a alguno le ofende me va a disculpar, pero voy a recurrir otra vez a compararnos con los perritos, porque cuando hablamos de emociones somos muy parecidos a los perros. No sé si alguno tiene perro, pero si ustedes tienen perro, los que tienen perro, tuvieron perro, y tratan de educarlo, por ejemplo, para que no ladre, van a ver que cuando el perro está por ladrar, uno se da cuenta, ¿no? Hay un segundo en donde está por ladrar y después ladra, es como que y después ladra. Bueno, si uno le dice, si uno lo calla, le da la orden de silencio, cuando ya ladró, ya está, la roca ya cayó por la pendiente, ahí es otra estrategia. Pero cuando uno se da cuenta, cuando el perro está por ladrar, y ahí le dice el comando que sea, puede ser un no, puede ser un ch, algo, ahí el perro va para otro lado, antes de que la cosa se desencadene. Ahí es otra situación. Y nosotros tenemos también esa señal. Ahora está en cada uno encontrar ese aviso, esa señal que nos da nuestro emocional antes de desatarse. Siempre que vienen a ser las gotitas, las primeras gotitas, ¿no? Antes de que el vaso llegue, pero ni a la mitad. Esas primeras gotitas, ese aviso, como el aviso que da el perro antes de ladrar, nosotros tenemos esas señales antes de que el emocional empiece a desatarse. Entonces, el secreto está en encontrar esos momentos para ahí entender cómo llevar eso para otro lado. Primero, detectarlo y después buscar cómo evitar esa rompiente y ahí la cosa empieza a cambiar y a ser más fácil. Pero es básicamente empezar a llevar la atención hacia eso, ¿no? Son mecanismos que, igual que como, por ejemplo, lo que venimos hablando de la concentración, hasta que uno no paró y dijo, mira cómo funciona esto, hasta que uno no detectó ese mecanismo, ni se daban cuenta. Ahora es empezar a prestar atención a eso y ahí van a ver que empieza a hacer lo mismo que empezó a desencadenarse con los ejercicios de concentración. Pasó un tiempo y ahí vino, vi el círculo por primera vez. Bueno, pero fueron muchas veces que uno empezó a prestar atención. Lo primero es empezar a prestar atención. Y por otro lado, con todas estas situaciones, hay también una cuestión de costo-beneficio, ¿no? Como llevándolo a algo así bien pragmático, bien cortito. ¿Se acuerdan de, yo les conté en alguna charla sobre un colega que antes era abogado, bueno, que sigue siendo abogado, pero ya no ejerce más, y que él, cuando venía alguien con un caso, lo primero escuchaba todo y después le preguntaba, bueno, ¿usted quiere tener razón o quiere ser feliz? Y otro le dice, bueno, la verdad es que prefiero ser feliz. Bueno,
olvídate. ¿Querés tener razón? Bueno, ahí agarraba el caso. Pero me parece como un ejemplo muy interesante para entender cómo a veces nosotros, por no ceder, terminamos ahí ceder. Ceder es como el querer nadar contra corriente, sabiendo que a veces es más fácil dejar que la corriente te lleve, dar la vueltita, y ahí se llega más fácil. Sale mucho más barato pedir disculpas, sale mucho más barato evitar cualquier tipo de pelea, sale mucho más barato escuchar aún lo que pensamos que no merecemos oír sin cantar retruco. Imagínense conseguir hacer eso pero sin reprimirnos. Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de poder reconocer, de poder percibir nuestras emociones, aprender a canalizarlas y usarlas a nuestro favor, y saber cómo lidiar con nuestras emociones para generar algo constructivo. Ahora, por otro lado, la idea de lo que nosotros hacemos no tiene que ver, aprovecho acá de algunos comentarios que tienen que ver con el ego. Todo lo que nosotros hacemos busca no relegar el ego, sino al revés, educarlo. Porque sin ego no hay construcción, no hay crecimiento, no hay creatividad. Lo que nosotros buscamos es aprender a educar el ego, a generar más autoestima, y que a partir de esa reeducación sea más fácil. Porque si no, ante cualquier cosa que uno le vienen a decir, si el ego no está fortalecido, ¿sí? Una cosa es ser ego en el sentido o de ser egoísta o de ser pedante, obviamente que no. Pero si el ego está bien educado, que ahí es donde está el trabajo difícil, ahí es mucho más fácil escuchar algo y que no entrar en eso, ¿se entiende? Por eso todo el trabajo que va desarrollando las técnicas y también todo lo que tiene que ver con comportamiento está tan enfocado en profundizar en esa reeducación. En relación a estas emociones que nosotros muchas veces consideramos, digamos, negativas, pero que de alguna manera tienen su contraparte que nos puede llevar a algo constructivo. Exactamente, gracias Silvana, porque me estás dando pie a lo que viene ahora. Silvana me dice, ¿cómo usamos emociones a nuestro favor? ¿Es hacer que muten a una emoción positiva? A ver, ahora vamos a usar positivo y negativo, pero sin tratar de entrar como en... Nosotros culturalmente tenemos esa noción de emociones positivas o negativas, pero piensen que las emociones, los sentimientos están ahí para servirnos, ¿no? Como el ejemplo del miedo. El miedo es algo claro. Está bueno tener miedo y no, pero el miedo nos ayuda. Si yo no tuviese miedo, no sé, me tiraría al balcón a ver qué pasa, ¿no? O saldría a caminar a las 3 de la mañana por cualquier lado. El miedo nos ayuda, nos da una señal. Pero ahora vamos a hablar de posiciones, de emociones positivas o negativas en el sentido de emociones que ayudan a construir o emociones que hacen que uno se quede ahí en loop dando vueltas y que no ayudan a salir de ese loop, de ese circuito que no fomenta nada. Yo creo que alguna vez les comenté este ejemplo de una mujer que estaba dando una entrevista, una mujer que en Brasil, negra, pobre, que había desarrollado un comedor que alimentaba a muchos chicos en favelas. Le estaban haciendo una entrevista en un programa en la televisión y el entrevistador le dijo, ahora, ¿cuánto amor se necesita para construir todo esto que usted hizo? Y ella se quedó mirándolo y le dijo, no, ¿qué amor? Rabia de que las cosas no pueden ser así. Ahí me parece como un ejemplo súper claro de cómo una emoción que uno en principio podría decir, bueno, eso no puede ser una emoción positiva, puede llegar a construir algo, decir, no, pará, esto no puede ser así.
les voy a mostrar este cuadrito que les mencionaba antes, en donde aparecen como diferentes emociones positivas que están asociadas a diferentes emociones negativas, otra vez entre comillas, pero que es interesante entender cómo cosas que podrían parecer similares son totalmente diferentes, porque tienen como consecuencia efectos diferentes, ¿no? El amor y la pasión, el celo, o sea, el cuidado, en contraposición a los celos, el erotismo a la lujuria, la rabia al odio, el orgullo y la vanidad, ambición y codicia, admiración y envidia, precaución y miedo, agresividad y violencia, sinceridad y crudeza, vienen a ser como la emoción más primitiva, digamos, más bruta, más desde nuestro lado más parecido al de los perritos, pero educada. Entonces, el trabajo, un poco en respuesta a la respuesta que venía por acá, a la pregunta que venía por acá, esto, cómo usamos nuestras emociones a nuestro favor, es hacer que muten en una emoción positiva, es aprender a generar ese efecto de transformación, de sublimación, de transformarla, educar esa emoción para que se transforme en algo que nos ayude a construir. Ahora, está bueno que piensen situaciones en donde todo esto puede verse de manifiesto, ¿no? Situaciones en que uno, no sé, esto, un choque en el auto, ¿no? Uno va y choca, vienen y te chocan de atrás. Viene un vecino a reclamar que estás haciendo ruido, vos estabas en el sillón leyendo, un auto se cruza en la calle y a toda velocidad y uno no sabe, imagínense si esa persona está apurada porque recibió una noticia del hospital, como que nuestra primera reacción es, bueno, que está asociado como a esta cosa de queja, ¿no? Ese entrenamiento de empezar a pensar, y el otro viene y reaccionó, imagínense, tal vez el otro tuvo un mal día, porque eso nos puede hacer cambiar nuestra vida y nuestro entorno. Entonces la propuesta, de alguna manera, es aprender a ponernos en el lugar del otro. De alguna forma a mí me gusta pensarlo como, exactamente, eso es empatía, como dice Cecilia. ¿Cómo sería un ejemplo de agresividad en vez de violencia? Es algo así como, la violencia viene a ser algo así como la agresividad mal educada. ¿Sí? Si yo no tengo agresividad, me va a resultar muy difícil concretar un proyecto en donde necesito conseguir recursos, donde necesito llevar gente, ¿sí? No es agresividad, no es ser agresivo en el sentido de violento, es ser agresivo en el sentido de ímpetu, por ejemplo. Ahora, a mí me gusta pensar esto como este proceso de aprender a ponernos en el lugar del otro, pensando en buscar ser nosotros el cambio que a nosotros nos gustaría ver reflejado en el mundo en general. Ahora, ¿con eso vamos a cambiar el mundo? Seguro que no. O sea, no le voy a decir que acá nosotros, los que nos juntamos acá, vamos a armar un complot a favor de la cordialidad y vamos a cambiar el mundo. Pero sí, a partir de esa atención, cada uno puede cambiar los submundos que nosotros atravesamos, los submundos que a nosotros nos rodean. Eso seguro. Y eso yo creo que es algo ya suficiente para ponerle un poquito más de atención a eso. Muy bien. Te quiero pedir un favor. Voy a ir a buscar el teléfono, porque ese cuadro que diste recién es esencial para muchas situaciones. Y quisiera saber. Espera que voy a buscarlo, tengo acá. Total, claro.
acá Susana dice, ser cordial también puede dejarnos una pasividad que el otro lo puede tomar como debilidad. Por eso hay diferentes, un poco este ejemplo que les daba antes de este alumno, que a mí me pareció excelente en relación a eso, en donde él fue cordial con la persona que lo había chocado, no generó ahí ningún tipo de conflicto, pero en cuanto la persona dijo, bueno, este está relajado, no le importó, me voy, y él dijo, no, pará, de nada. Vení para acá, ¿a dónde vas? ¿No? Por eso no significa ser pasivos, ¿sí? Sí, perdón, ahí va otra vez. Ahí va. Bueno, muy bien. Entonces, por acá vamos a ir cerrando. ¿Está bien? ¿Pudieron sacar la foto? Cualquier cosita me escriben y se los paso. Entonces, ese no fue para mí, Laura, que lo pongo otra vez. Va para acá. Entonces, los voy a ver a los que quieran practicar el viernes a las 10:30 de la mañana, que vamos a hacer la práctica con énfasis en relajación y foco. Y el lunes a las 18, los que quieran entrenar tienen la actividad con Fran. Y el miércoles a las 18 nos volvemos a encontrar por acá, en la charla que va a estar más enfocada en ese triángulo entre vitalidad, foco e inteligencia emocional. Y me cuentan la semana que viene cómo les fue en esta semana. Si pudieron poner algo en práctica. ¿Sí? Sí. Bueno, un placer verlos. Lu, muy buena la... Nos vemos la el viernes o la semana que viene. Qué bueno, me alegro. Gracias. Chao a todos. El viernes, gracias. Viernes. Gracias. Terminen bien el día. ¿De dónde te escribimos? ¿Cuál es el correo?